Quiero presentarte el cuarto vídeo de la construcción de este comprobador de lámparas clónico del de Maimó. Ha tenido una aceptación muy buena lo que es la fuente de alimentación y también unas críticas muy reales. Es decir, había, digamos, personas que lo han visualizado el vídeo que han considerado que eran unas fuentes demasiado complicadas. Y es verdad, yo dije aprovecha lo que tengas, yo intenté hacer las tensiones, todas ellas variables, con el material que disponía. Pero vamos a ver cómo, digamos, siendo más disciplinados o teniendo un material más concreto, podemos hacer muchas cosas que de alguna forma simplifican esa fuente que yo presenté. Y la primera que quiero que veáis es esa. ¿Qué fuente es esa? Bueno, pues esa es la fuente que nos da los 175 voltios, digamos, en continua, sacados de un devanado de 125 voltios y que me permitirá alimentar las placas. Además, consigo, con un devanado abajo del transformador, pues que tenga eso, una salida de 12 voltios más o menos, o 9 voltios incluso, y con un regulador, poder tener una tensión variable, mediante ese regulador, con un LM317, con cualquier elemento de regulación, poder tener una tensión variable que me sirva para la polarización de la grilla. Es decir, veo que de una forma bastante sencilla, un solo transformador, luego un puente y un condensador fijo, de ahí saco los 175 voltios en vacío, vuelvo a insistir que luego cuando le ponga la carga bajará un poco esa tensión continua y después, mediante otro puente y un regulador, consigo la tensión variable de grilla. Lo segundo que necesito es la tensión, digamos, variable de filamentos. Aquí sí, aquí casi diría que vamos obligados a un elemento como el que estás viendo, un regulador de DC-DC que me permite, si yo tengo la precisión de sacar 36 voltios de alterna del transformador, con ese regulador podría barrer casi todas las tensiones, ya vimos, de los filamentos que vamos a probar de las lámparas, porque con este podemos llegar a 50 voltios. El único problema que tiene este regulador, y vuelvo a insistir, es que la tensión máxima de entrada es 55. Luego tenemos que tener cierto cuidado de no superar ese umbral de tensión de entrada. Y además te tengo que decir otra cosa, este regulador es muy potente, puede dar hasta 5 amperios a 50 voltios, es muy programable, tiene 10 memorias, se puede programar muchísimas cosas de él, pero hay otros un poco más sencillos y más económicos que te permiten también hacer una regulación en ese también espectro, digamos, de tensiones, es decir, en ese rango de tensiones de 1 a 50 voltios. Y son más económicos, son porque tienen menos memoria, son porque tiene menos intensidad y eso de alguna forma abarata el producto. Ya vimos en el anterior vídeo cómo el de Maimó trabaja en alterna y además trabaja con un miliamperímetro siempre en la misma escala, es decir, no tiene un rango de intensidades para poder testear, no, siempre en la misma escala él mide. Bueno, pues empecé a mirar con lo que había en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me sorprendió esto que te presento, y es una fuente de alimentación variable en alta tensión, que llega hasta 300 voltios. Y además aprovecha esa misma fuente para hacer una fuente de polarización de grilla y luego ya no el que ha dejado fijo, la de grilla también variable, y el que ha dejado fijo es los filamentos que me parece que los ha puesto a 6,3 voltios. Pero además hay un detalle muy curioso, verás que el instrumento de medida, el miliamperímetro, que mide esa intensidad que yo quiero ver, que esa intensidad de placa, tiene un zoom que es variable, un zoom que tiene un rango hasta 10 miliamperios o hasta 100 miliamperios. Es decir, aquí ya parece que va a tener más precisión que simplemente poner solamente un instrumento de medida en todo el rango. Me gustó esa fuente, me gustó ese concepto que estamos trabajando, es decir, que no haya un solo instrumento de medida, vamos, un solo rango de medida para medir la intensidad de placa. Me pareció ingenioso cómo consigue esos variables hasta 300 voltios para la tensión de placa. Es, digamos, igual incluso porque ya he empezado yo por otro tipo de estructura, pero no, es para tenerlo en cuenta y a lo mejor haberlo incluso aprovechado esto.
Bien, entonces también miré esquemas y podrás ver que en la mayoría de ellos, efectivamente, el miliamperímetro de alguna forma, su escala se regula. Entonces, a pesar de estar trabajando en alterna, como el de Maimó, tienen un potenciómetro que, bueno, pone más zoom, menos zoom, un conmutador. Por eso lo que me sigue sorprendiendo mucho es que Maimó con un solo instrumento y con un solo rango de medida tenga capacidad de poder discernir. También quiero, y he visto una clasificación, que debe ser una clasificación antigua y muy clásica, de cómo se clasificaban, se definían este tipo de comprobadores de lámparas. Unos los definen probadores de lámparas de emisión. Entonces, simplemente de la emisión que tiene la placa, es decir, la emisión que tiene el cátodo, el filamento hacia la placa. Es decir, parece que solamente está viendo esa parte diodo. Lo que no estamos viendo es la amplificación que puede tener esa lámpara o el efecto que puede tener la grilla de mando de la lámpara. Entonces, estos que ya de alguna forma sopesan, miden o lo que es el efecto de la grilla, los llaman lo que puede ser prueba de conductancia mutua, es decir, prueba de amplificación. Bueno, en el Maimó podríamos clasificarlo en este segundo bloque, es decir, aquellos comprobadores de lámparas que de alguna forma miran esa conductancia mutua, miran el efecto de la grilla. Nosotros hemos dicho muchas veces que si una lámpara en el probador de Maimó da por mala, esa lámpara está mala, pero aun dando por buena, puede que esa lámpara esté mala. Entonces, aquí todavía este artículo es más severo. Dice que hay probadores que pueden dar por buena una lámpara que esté mala y viceversa, una lámpara que esté mala que lo dé por buena. Y dice como conclusión, alguna cosa que ya hemos comentado siempre, que la mejor prueba es poner esa lámpara pues en un receptor donde vaya y ver y observar qué pasa en ese receptor. De esta forma podremos ver si da ruidos, si no da ruidos, la ganancia que tiene. Lo que pasa es que, claro, hay que tener quizá una patrón, es decir, yo tengo un receptor que sé cómo va con un juego de lámparas y cuando dudo de una lámpara de ese juego, cojo, la pongo y veo qué efecto tiene. Si veo que se está degradado respecto a las patrones, es decir, respecto a las que tenía el receptor, diré que esa lámpara pues no está bien o no está suficientemente bien respecto a las teóricas buenas que tiene el receptor. Claro, eso me implica tener receptores con todo tipo de lámparas, o sea, me implica demasiadas cosas. Por eso, los compradores de lámparas, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, pues a lo mejor quizá no lleguemos tanto como el esfuerzo que se hace para hacer un comprobador de lámparas, pero sí lo que está claro es que como montaje, como instructivo, como para saber cómo trabaja una lámpara, es muy positivo el construirse un comprobador. Bien, y volvemos a la fuente que estábamos construyendo. Simplemente te quiero indicar que yo he usado clemas y a la clema, a cada uno de los conductores, digamos que llega a la clema, lo que le he puesto es un cablecito rígido, porque las clemas a veces son malas de introducir varios conductores y yo creo que el hecho de ponerle a todos con el mismo tipo de terminación lo mejora. Esos son los multímetros que he comprado, son multímetros tirados de precio, pero cometí un error, porque yo tenía que haber comprado, ahora estamos viendo por ejemplo la tensión variable de grilla, eso hubiera estado muy bien y por coherencia haberlo hecho verde, porque nosotros sabemos que es verde la clavija que vamos a llevar a la grilla y estaría como muy bien haberlo puesto en verde, pero bueno, lo compré azul y ahí lo tienes. Ya digo, son francamente baratos, estos los compré yo, son chinos, pero los compré a través de la plataforma de Amazon. Y ahí lo anterior era grilla y los clema que ves ahí ya es tensión de placa y tensión variable de filamentos. Ya insistiré porque el concepto de la grilla, todo el tratamiento de la grilla lo he hecho totalmente independiente, incluso a nivel de las clemas. Ya te indicaré por qué. Lo que estás viendo ahora es un problema que he tenido con uno de los voltímetros. Al principio pensé que era por ser chino, pero ¿qué va? Es porque yo le corté una patilla para tener más espacio, por tener poco espacio y para tener espacio le corté una patilla lateral y me cortó una pista. Y es lo curioso de cortar esa pista es que cuando lo enchufas da 46 voltios en vez de dar 0. Mira,
Es sorprendente cómo se puede hacer por 2 euros todo lo que ahí se lleva, toda la electrónica que lleva. Y ese es el detalle, que ahí va una pestaña como para sujeción, y cuando yo la corté, sin querer, corté un poco la pista, la última pista, que está casi inserta dentro del circuito impreso, y que bueno, al final la arreglé, le puse un hilo y con mucho cuidado la arreglé. Ahí lo puedes ver, ya ves cómo ahora ya marca 0 y ahí todavía está sin cortar el hilo de cobre que le he puesto. Mira, ya tengo ahí la fuente, que le he puesto ya sus, digamos, sus terminales, le he puesto los voltímetros y los potenciómetros. Ahora estoy variando la tensión de alta, ahora estoy variando esa tensión de filamentos que quiero que vaya del rango de 25 a 50, porque, bueno, prefiero usar ese para hacer ese rango de 25 a 50 y ahí es la tensión de grilla. Ya dije que me hubiera gustado más la coherencia, pero no lo pensé bien, la coherencia de los voltímetros respecto a las tensiones que estoy midiendo. En este caso, estoy mirando la tensión de placa. Tensión de placa, sabes que la borna que va a placas, MAIMO, es roja. Luego hubiera sido más coherente haber puesto ese voltímetro en rojo. Y simplemente lo que estoy viendo ahora que la tensión que ya sale por los terminales es una tensión correcta, y viendo la exactitud que da el voltímetro, ese vale un poco más, porque ese voltímetro que estás en este momento visualizando tiene un rango hasta de 600 voltios. Es un poco más caro, pero tampoco mucho más. Entonces, ves, ahí estoy en 118 y medio, y este me está marcando 118. Luego los voltímetros estos, a pesar de su precio, son francamente buenos. Esa es la tensión en vacío casi máxima que da, o sea, la tensión de placa máxima en vacío, pues lógicamente esa es la que yo estoy teniendo. Ten en cuenta que yo parto con un máximo de 220, entonces a lo mejor puedo dar un poquito más, pero vamos, total que sería 220, pero multiplicado por 1,4, pero sí, como es verdad que yo estoy a través de un inversor, pues a lo mejor si le meto un poco más de 12 voltios obtengo más tensión a la salida. Ahora estoy viendo el funcionamiento del voltímetro de la tensión de grilla. Ese tenía que haber sido en verde. Pero bueno, lo compré en azul y es azul, pero habría sido mucho más coherente que ese fuese el verde. ¿Ves? Estoy viendo la tensión, digamos, de grilla. Estamos en 3,3 voltios de tensión de grilla, 3,35, o sea, son muy buenos. Y el rango máximo que tengo, dado el circuito que uso de regulador para poder ver la tensión de grilla, llego a una tensión de grilla de 5,4 voltios máximos. Por último, lo que quiero ver es esa tensión que tengo de filamentos para el rango de 25 a 50, sobre todo para preservar el otro regulador, el bueno, el que tengo, el DC-DC. Entonces, ves, ahora está marcando 13,7 y ahí lo tengo en 13,7, 13,8. Clava el resultado, ¿eh? Estos voltímetros pequeñitos lo clavan. ¿Cuál hubiera sido por coherencia el color que tendría que haber usado aquí en lo que es la tensión de filamentos? Bueno, sabes que las bananas de filamentos en MAIMO son negras. Claro, en negras el LED no puede funcionar. Entonces lo habría dejado quizá en azul, o sea, aquí este es el único más correcto, más coherente para que haya una correspondencia entre el color de los voltímetros y el color de la banana que yo pongo. Ahora la tengo puesto a 42,9 y 43,0, o sea, hay una diferencia simplemente de una décima de voltio. Fenomenales. Verás que al regulador le he puesto unas hembrillas, digamos, más gordas. Se las he puesto más gordas porque puedo sacar más amperios y he puesto de 4 milímetros en vez de 2 milímetros. Pero míralo, ya lo tengo todo funcionando, ya lo tengo todo conectado. ¿Te has fijado que lo que le he puesto es una clema? Y en esa clema por un lado van las alimentaciones y por el otro van los electrodos de la lámpara. Esto es el primer contacto, digamos, que he tenido yo con
con lo que es el comprobador. Vamos a ver cómo mide, vamos a ver qué precisión tiene, vamos a ver cómo varía la tensión de grilla y cómo es su efecto en la corriente de placa. Todo eso es lo que ha empezado todavía casi sin tomar valores, solamente a empezar, ¿no? Y lo que te puedo decir que estoy ya en una escala de 10 miliamperios. Ese es el instrumento que construimos, que es el clónico al IC 680R, y que es muy preciso en continua. O sea, yo estoy segurísimo que pongo otro instrumento y me está midiendo los mismos 10 miliamperios que puedes ver tú con este. Bueno, seguimos, digo, sin tomar valores, tanteando, viendo cómo el efecto de subir la tensión de placa o la de bajar la tensión de grilla hace que conduzca más. Eso es de acuerdo, está muy bien, está de acuerdo a las gráficas. Verás que yo sí que he marcado en los potenciómetros abajo un color rojo, negro y verde. Lógicamente eso es rojo, variación de la intensidad de placa, que es lo que estoy haciendo ahora, que le estoy metiendo 165, 150, bueno, 180, 181 voltios, ahora está en 154. Luego, el del medio es negro porque es cuando use filamentos, y vuelvo a insistir, entre las tensiones de filamentos de 25 a 50 voltios, si no estoy usando la fuente regulada que tengo a la derecha. Y ahora estoy variando la tensión de la grilla, que estoy en 2,2, y veo que tengo 20 miliamperios. Tengo la suerte de saber que esa lámpara, estoy probando la EL84, y esa yo sé que está bastante degradada, y yo tengo luego una EL84 nueva. Entonces podremos ver la diferencia de resultados. Pero claro, la diferencia de resultados me implica que yo tengo un patrón, que es la nueva. Y lo bueno sería que los resultados fuesen coherentes respecto a las gráficas teóricas que nosotros conocemos. Y ahí es donde podemos tener alguna dificultad que voy a ir puliendo o te la voy a ir contando. La resistencia negra que ves en primer plano y más o menos en la parte central inferior de la pantalla, esa es la resistencia que he puesto para polarizar la rejilla de pantalla. La tengo puesta ahí, como puedes ver, y con esas son las medidas que he tomado. Una toma de precisión de cuáles son las tensiones que estoy metiendo, 629 estoy metiendo y me está consumiendo 0,7 amperios. Ese filamento coincide perfectamente con el nominal. Pero verás que la lámpara ya no es la antigua, esta es la nueva lámpara que tengo. Mira los resultados. Estamos hablando ya de una intensidad de placa de 40 miliamperios. Estamos duplicando la intensidad respecto a la otra que dije que estaba degradada y usada. Entonces, ¿qué condiciones estamos? Pues a ver si hay una toma que nos permite ver las condiciones sobre las cuales esta lámpara nueva nos está dando esa corriente de placa. Las condiciones son 6,29 voltios de filamento y 2,2 de tensión negativa de grilla. Ya insistiré en lo de negativa de grilla y cómo lo he puesto, vamos, como he conseguido, es una tontería, poner el negativo de la grilla. Mira, subo la tensión de placa a 192 voltios y la tensión de grilla 2,2 y ya estoy obteniendo una corriente de placa de 50 miliamperios. O sea que era uno de los objetivos que quería ver hasta ver dónde podía obtener. Pues mira, que con 192 voltios y 2,2 tengo ya 50 miliamperios. En esta toma puedes ver cómo con 207 voltios de placa, que tengo más tensión de placa, pero como he aumentado, digamos, la tensión negativa de grilla, que le he llevado a 4, pues he bajado la intensidad de placa. Entonces tengo una intensidad de placa de 40 miliamperios. Mira cómo ahora con 186 voltios y 5,15 voltios de grilla me baja la intensidad de placa a 20 miliamperios. Luego estoy viendo perfectamente cómo el efecto de la tensión de grilla afecta a la corriente de placa. Lo estoy midiendo, esto ya es más un comprobador, digamos, más profesional.
Mira, todavía no valoro resultados. Solamente lo que quiero en este vídeo es demostrar ya la fuente de alimentación completa, ver cómo le hemos puesto unos voltímetros muy baratos, pero que me permiten precisamente tener precisión en las medidas, y unos resultados que sí que es cierto que una lámpara degradada estaba dando la mitad de la intensidad de placa que una lámpara nueva. Pero todavía no sé si la nueva sé que es nueva porque sabía que era nueva, la acababa de comprar, pero que a lo mejor quizá no por los resultados. Y dejo esa especie de duda, a ver cómo vamos acotando para saber cómo está verdaderamente la lámpara. Y nada más, deseo te haya gustado, muchas gracias.